el tema de esta enseñanza es: el reino de Cristo será acorde al de David. Así, ahí estaremos enfocándonos en este momento. Así que puede abrir ya sus Biblias en el segundo libro de Samuel, capítulo 7. Vamos a estar viendo el verso 12, el verso 13 y el verso 16. Y posteriormente nos vamos a estar moviendo al libro de Isaías capítulo 11, del verso 1 al verso 9. Acá vamos a estar viendo acerca qué nos dicen acá estos hombres de Dios acerca de lo que recibieron de Dios, de cómo iba a ser el reino de Cristo Jesús. Aunque vemos que acá es el mismo Dios el que está prometiendo que este reino se va a llevar a cabo más adelante. Así que sin más preámbulo vamos a iniciar en este momento. Antes quiero leerles unos versículos para que entendamos un poco mejor la clase. En la palabra del Señor encontramos dos acontecimientos muy importantes. Uno es la venida de Cristo Jesús como Mesías, como Cordero que sería inmolado, que sería llevado a la cruz para redimirnos de nuestros pecados. Y el otro acontecimiento importante también que la Biblia nos declara es el retorno de Cristo Jesús a este mundo y que viene a reinar las naciones. La primera venida de Cristo Jesús, Él vino como un cordero para ser sacrificado, para redimirnos por nuestros pecados, pagar el precio para que el pecado pudiese ser anulado. Jesucristo, después de haber resucitado, Él asciende al cielo, ahora está a la diestra del Padre. Y ahora encontramos a la luz de la palabra la promesa gloriosa de que Él regresará una vez más a reinar acá en la tierra en un reino milenial. Entonces vamos a estar viendo acá desde el segundo libro de Samuel, en el capítulo 7, cuando David ya empieza a reinar sobre todo Israel. Dios hace un pacto con David. Y en este pacto Dios le va a decir a David que de él saldrá alguien que va a reinar un reino permanente, un reino eterno, un reino que será regido por la justicia y con vara de hierro. Así que vamos a leer estos versículos para entender un poco mejor la clase. Jesús era del linaje de David en cuanto a la carne. Romanos 1:3, acá nos dice el apóstol acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Acá vemos cómo el cumplimiento será llevado de esta manera. También Él reinaría sobre la casa de Jacob para siempre. Lo tenemos en Lucas 1:33, cuando el ángel le da el anuncio a María de que iba a nacer Emmanuel, Dios con nosotros, y le dice: y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Una de las promesas de las cuales se llevará a cabo en la persona de Jesucristo. También Jesús es el Rey de los santos. Apocalipsis capítulo 15, verso 3, nos dice: y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Y también nos habla la Escritura de que nosotros, los que hemos creído en Cristo Jesús, reinaremos juntamente con Jesús. Apocalipsis capítulo 5, verso 10 nos dice: y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Todos los que hemos creído en Cristo Jesús seremos parte de ese reino milenial, ese reino en el cual Jesucristo va a reinar con vara de justicia sobre todas las naciones. Ahora vamos a empezar con el primer punto acá. Dios prometió a David afirmar su trono para siempre. La promesa divina a David perduraría aún después de su muerte. Veamos ahí 2 Samuel 7:12. Acá ya vamos a entrar a lo que es la clase en sí. 2 Samuel 7:12, leamos este versículo y lo vamos a estar analizando. Dice: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino.
David tenía aproximadamente 30 años cuando empezó a reinar. Bueno, de la casa de David entonces vendría el Mesías. Dios sabía que David le fallaría, entonces ¿por qué Dios escoge a David? Dios sabía que David iba a ser una persona conforme al corazón de Dios. ¿Por qué David era una persona conforme al corazón de Dios? Porque cuando David fallaba y era confrontado, él se arrepentía y reconocía sus errores. Si tan solamente nosotros los seres humanos, cada vez que cometiéramos un error, nos arrepintiéramos de corazón, nosotros pudiéramos tener el favor completo de Dios sobre nuestras vidas. Dios sabe que somos humanos, somos seres imperfectos y que de un momento a otro podemos cometer errores. Pero el peor error de nosotros los seres humanos es quedarnos en el error y no reconocer nuestro error. Nuestro orgullo nos gana y eso nos hace alejarnos de Dios. Y es una característica de toda la humanidad, la cual tenemos que luchar cada día para no caer en eso. Entonces, por eso Dios escoge a David, porque David iba a ser una persona conforme al corazón de Dios, que cuando cometiera un error, él se iba a arrepentir y iba a humillarse delante de Dios. David empieza a reinar y Dios le dice lo que va a pasar después de su muerte. Mire qué cosa tan interesante la que pasa acá. David está recibiendo una confirmación de su reino y un pacto delante de Dios. Y Dios le dice, después de tu muerte va a pasar esto. De tus entrañas saldrá alguien que va a reinar sobre la casa de Jacob y reinará con vara de hierro y va a reinar sobre todas las naciones. Mire qué pacto el que Dios está haciendo con David acá. Cuando tú mueras yo levantaré a alguien que va a reinar perpetuamente. Dios sabe, hermanos, cuándo nosotros vamos a morir. Dios sabe cuándo nosotros vamos a partir. Así que no nos preocupemos, porque el día en que vamos a partir de esta tierra, Dios ya lo sabe. Así que no nos vamos a ir ni muy antes ni muy después, sino el día que está establecido que nosotros partamos de esta tierra. Así que lo que nos queda a nosotros es consagrarnos delante de Dios, andar bajo el temor, la confianza de Dios y esperar que sea Dios el que nos guíe en nuestra vida y poder terminar nuestra carrera bien. No terminarla mal, muchos se van antes. ¿Por qué? Porque escogen malos caminos y el resultado viene prontamente y parten pronto de esta tierra. Pero lo más difícil es partir de este mundo y no tener la seguridad de la salvación de nuestra alma, que solamente viene a través de Cristo Jesús. Cuando la Biblia habla acerca de dormir, hermanos, nos está haciendo una referencia a la resurrección que vamos a tener en aquel día cuando Cristo venga por su iglesia. El apóstol Pablo lo dijo allá a los tesalonicenses. Al sonar de la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Recibirán un nuevo cuerpo y serán recibidos por Cristo en las nubes. Y nosotros, dijo el apóstol, los que estemos vivos, seremos transformados en un cuerpo nuevo, incorruptible, porque este cuerpo no puede estar donde está el Señor, porque este cuerpo está contaminado con el pecado. Tiene que haber una transformación y eso tiene que pasar en el momento en que suene la trompeta. Entonces, acá estamos viendo que el Señor le hace este énfasis a David, dice, cuando tú duermas. Entonces, los que mueren en Cristo Jesús no mueren, sino que duermen. Así que lo más prudente, bíblicamente hablando, cuando alguien parte con el Señor, es decir, Él no ha muerto, Él duerme y Él será despertado en la resurrección de los muertos aquel día cuando Cristo venga por su iglesia. Y si nosotros los que todavía vivimos estamos todavía acá sobre la tierra, seremos transformados y seremos arrebatados para ir a las bodas del Cordero. Mientras tanto acá en la tierra acontecen 7 años de tribulación y gran tribulación cual nunca se ha visto sobre la faz de la tierra. Y al finalizar esos 7 años, Cristo desciende con sus santos a reinar sobre la tierra y a reinar sobre las naciones. Y es aquí donde se cumplirá el reino de aquel que que salió de la raíz de David. Ya lo vamos a estar viendo acá. Algunos ejemplos acerca sobre los que duermen, hermano. Daniel 12:2 nos dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Esto será en la resurrección de los muertos. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Entonces es necesario, hermano, morir en Cristo Jesús
para que en aquel día seamos despertados, hermano, para vida eterna y no para confusión, no para vergüenza, hermano, no para castigo por los pecados que hayamos cometido. Por eso vale la pena servir a Cristo Jesús, que Él nos dará la fuerza para poder terminar nuestra carrera y serle fiel. Hechos 7:60, acá vemos a uno de los primeros mártires, Esteban, y él nos dice aquí la escritura, y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado, y habiendo dicho esto, durmió. ¿Ve? No dice murió, no, que durmió en el Señor, porque los que van a ser resucitados en aquel día no mueren, sino que duermen, aquellos que van a ser resucitados para la vida eterna, hermanos. Así que David fue justo, hermanos, delante de Dios. Esa justicia que David practicó en su reino, a pesar de que cometió muchos errores, pero se arrepintió, su hijo Salomón obtuvo muchos beneficios de esa justicia que David practicó. Los padres de familia que han creído en Dios deben luchar cada día por practicar la justicia de Dios en sus vidas, en sus hogares, para que también esa bendición pueda pasar también a sus hijos el día de mañana. No heredar maldición a nuestros hijos, sino heredar bendición a través de hacer la justicia de lo que le agrada a Dios en nuestra vida. Así nosotros estaremos dejando también una herencia a nuestros hijos de justicia en Dios, de lo que le agrada a Dios también. Así que el trono del Señor será afirmado, hermanos, con justicia, hermanos. Proverbios 16:12 nos dice, abominación es a los reyes hacer impiedad, porque con justicia será afirmado el trono. Entonces vemos ahora, hermanos, sobre la faz de la tierra hay muchos gobiernos, hermanos, pero ningún gobierno, hermanos, ha sido fundado a través de la justicia de Dios. Porque solamente alguien va a poder venir a reinar con justicia rectamente al 100% conforme a la voluntad de Dios. Y el que va a poder reinar de esa manera solamente es Jesucristo. Porque Él es el único que va a poder venir y poder reconciliar todas las cosas. No solamente al ser humano, sino también aún la misma naturaleza y los mismos animales. Lo vamos a estar viendo, hermanos. Amén. Entonces, el trono de David será estable eternamente. Es el pacto que Dios está haciendo acá con David. Leamos el siguiente versículo, 2 de Samuel 7, verso 13. Nos dice, Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Acá nos vamos a adentrar un poco más a lo que es este versículo, hermanos. Salomón edificó un templo hecho de manos, pero Salomón no pudo edificar la casa al nombre de Dios que está hablando acá este versículo. El templo que Salomón edificó era un templo hecho de manos, con materiales terrenales, en las cuales pues Dios se manifestaba su presencia en ese lugar. Pero la casa a su nombre que está acá refiriéndose en 2 Samuel 7:13, estamos hablando de una casa espiritual. Nos dice el apóstol, ¿o acaso ignoráis que vosotros sois el templo del Espíritu Santo? Que vuestros cuerpos son el templo y morada del Espíritu Santo. ¿Quién vino a hacer esto, hermanos? ¿Quién vino, hermanos, a hacer de que nuestro cuerpo ahora sea el templo y morada del Espíritu Santo? Fue Jesucristo a través del sacrificio que se llevó a cabo allá en la cruz del Calvario. Así que a través de ese sacrificio maravilloso, dice la palabra de Dios, que el velo del templo que dividía el lugar santo y el lugar santísimo, donde solamente el sumo sacerdote podía pasar un año y derramar sangre por todo el pueblo para perdón de pecados, que solamente tardaría un año, porque dentro de un año más tendría que regresar este sumo sacerdote para poder hacer otro sacrificio para perdonar otra vez los pecados de todo el pueblo.
Pero cuando Cristo murió, el velo de ese lugar santo y lugar santísimo se partió en dos, significando que ahora ya no necesitamos a un sumo sacerdote terrenal que nos presente delante de Dios para un sacrificio temporal, sino que Jesucristo pagó el precio de una vez por todas. Ya no hay que hacer otro sacrificio por causa del pecado, sino solamente ahora creer en Cristo Jesús, en el sacrificio que Él hizo y no avergonzarnos de Él, caminar con Él y servirle, y Él nos hará que nosotros seamos la iglesia de Dios. ¿A dónde viene a morar el Espíritu Santo ahora? Viene a morar a nuestros corazones, porque nuestro cuerpo ahora es el templo y morada del Espíritu Santo. La Escritura nos dice: no entristezcáis al Espíritu Santo, sino Él huirá de vosotros. Amén. Ahora, a través del perdón de pecado, la justificación a través de Cristo, nuestro corazón es limpio. Y el Espíritu Santo viene y nos ayuda para poder continuar y nos da poder y autoridad para poder buscar y obedecer a Dios en nuestras vidas. Ahora esta nueva casa que ha sido edificada para nombre de Dios, que se llama la Iglesia de Cristo Jesús, que fue fundada por Cristo Jesús, ahora somos nosotros. Salomón no lo pudo hacer. Salomón solo edificó una casa terrenal, pero ahora nosotros hemos sido edificados a través de la voluntad de Dios en Cristo Jesús, que ahora somos la iglesia, que ha sido redimida, ha sido comprada a través de la sangre de Cristo Jesús. Efesios 2:22 nos dice: en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Quién? Nosotros somos edificados juntamente con nuestro cuerpo para ser morada de Dios en el Espíritu. Amén. Entonces, la iglesia de Cristo, hermano, la iglesia de Cristo, todos somos sacerdotes para poder ofrecer sacrificios espirituales que agradan a Dios, hermanos. Amén. Él entonces afirmaría el trono a su Hijo para siempre, Jesús. Amén. ¿Quién es el que va a afirmar el trono de Jesús? Es Dios. ¿Cuándo lo va a hacer? En el momento indicado. No ha pasado todavía. Hace más de 2000 años Cristo Jesús vino. Él vino como un cordero y entregó su vida por todos nosotros. Después Él resucitó, ascendió al cielo, está a la diestra del Padre y ahora solo está esperando el momento indicado cuando Él tenga que venir por su iglesia para que después venga la tribulación, una hora de la prueba, como dice la hora de la prueba que dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, para ser probada la humanidad si todavía quiere aceptar a Cristo Jesús o le quiere dar la espalda. Después de este acontecimiento de la tribulación, entonces va a venir el reino. Cristo desciende con sus santos ángeles, destruye a los ejércitos de las naciones, pone su trono allá en Jerusalén y desde ahí va a reinar a todas las naciones de la tierra. ¿Quién es el que va a firmar este reino? Es Dios en su Hijo Jesucristo. Amén. Segunda de Samuel 7:16 nos dice: y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Amén. Así que desde David hasta nuestro tiempo todavía no ha ocurrido ese reino, porque solo hemos visto reinos de impiedad, reinos injustos, gobernantes injustos, hermanos. Pero viene el momento en que Cristo Jesús reinará sobre toda la tierra y reinará con vara de hierro y será acorde a la completa voluntad de Dios, hermanos. Amén. Primero Dios afirma la casa, después el reino. A través de Cristo es afirmada la casa a Dios, a nombre de Dios, que es la iglesia, que somos nosotros. Y después será afirmado el reino. Esto va en orden, hermano. Primero tenía que ser levantada la iglesia, y después va a ser el reino, hermano. Por eso la predicación del evangelio desde los apóstoles, desde el primer siglo hasta ahora, hermanos, ha sido la preparación para que la iglesia reciba a Cristo Jesús y se consagre delante de Dios, para que esté lista para cuando sea ese momento el reinado de Cristo Jesús y nosotros podamos descender con Cristo para reinar con Él, hermanos, en este mundo. Amén. Así que, hermano, de una familia firme saldrá un gobierno firme, hermanos. Amén. Así que el reino de Cristo sería eterno, hermanos. Durante el reino milenial, Jesús reinará sobre toda la casa de Jacob, hermanos. Este es
el pacto que Dios está haciendo con David. Tu reino será firme, será estable, porque de ti saldrá uno que va a reinar, que va a hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios y establecerá el reino de Dios acá en la tierra por 1000 años. Amén. Ahora vayámonos al segundo punto. Ahora nos vamos a mover al libro de Isaías. Ya vimos el pacto que Dios hace con David, que de él saldrá, de su raíz va a salir alguien que vendrá y será el Mesías y dará su vida por toda la humanidad, y después Dios establecerá un reino. Amén. Todo esto en su momento, en su tiempo. Así que Cristo es el vástago que retoñará de las raíces de David. El Espíritu de Dios reposará sobre el rey, hijo de David. Esto es algo que vamos a ver acá. Isaías 11:1. Empecemos a leer la escritura acá. Isaías capítulo 11, verso 1. Dice: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Amén. De las raíces, hermanos. Amén. Mira, aquí ya no está hablando de David, está hablando de Isaí. De Isaí va a salir un vástago. De esa raíz va a salir alguien, hermano, que va a reinar, hermanos. La promesa, hermano, del Redentor, del Cordero perfecto que iba a ser inmolado en la cruz del Calvario, esto viene, hermanos, prácticamente desde el inicio de la fundación del reino de Israel, hermanos. Amén. David fue el segundo rey. El primer rey fue Saúl, pero Saúl entró en desobediencia delante de Dios y fue desechado, y después Dios levanta a David, hijo de Isaí. Pero vemos acá, se está refiriendo que saldrá, dice, una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Entonces, hermano, acá Isaías está hablando de una forma figurada. Cuando vemos las raíces, hermanos, estamos hablando las partes de un árbol más profundas, hermano. Cuando estamos hablando de un vástago, hermano, estamos hablando de un árbol que fue cortado y solamente está el tronco, hermano. Y aparentemente ese árbol ya murió, ya no va a salir nada de ese árbol. Pero de repente en medio del tronco empieza a florecer una planta, empieza a crecer, hermano. Y se ve la esperanza de que todavía hay vida en ese tronco. Así está diciendo Dios. De ese vástago retoñará aún las raíces, y de ahí saldrá el que va a reinar sobre todas las naciones. Y aquí está el cumplimiento. ¿Quién se imaginaba que Jesús era el Mesías? Fueron pocos los que creyeron en él. De ahí todo el mundo dijeron: ¿cómo? Es el hijo del carpintero. Es aquí, es allá. Es un blasfemio. Dice que Dios está con él. Nadie creyó en él, hermanos. Amén. Tal como estaba escrito desde la profecía y desde estos pactos, hermano, de estos profetas. Nadie creía en Jesús, que él iba a ser el que se iba a levantar de la raíz, hermano, de Isaí, para levantarse y ser el rey puesto por Dios para reinar sobre las naciones. Esto va a acontecer, y esto va a acontecer muy pronto, hermano. Por eso vale la pena afirmarnos en el Señor y estar firmes, para que cuando venga ese momento nosotros vamos a reinar con Cristo Jesús. Y no seamos de los que van a perecer, hermanos. Amén. Isaí es mencionado en la Biblia para referirse a la persona y al reino de su hijo David. Esta profecía anuncia que el Mesías, hermanos, sería un descendiente directo de David. Y ahorita lo vamos a estar viendo acá, hermanos. Amén. David era de la tribu de Judá. Jesús era también de la tribu de Judá en cuanto a la carne. Ahorita lo vamos a ver. Hebreos 7:14 nos dice: porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá. Aquí está hablando el escritor de que Jesucristo nació de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Mateo 2:1 nos dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Aquí vemos, a la luz de la palabra de Dios, que tanto David, que era de la tribu de Judá, también Jesucristo nació de la tribu de Judá. Y aquí vemos el cumplimiento de la profecía, cuando dice que de la raíz de Isaí va a nacer un vástago, el cual Dios va a levantar para que venga y reine sobre la tierra, con autoridad, con justicia, con vara de hierro.
La profecía se cumple, hermano. La palabra de Dios se está cumpliendo, hermano. Ya poco falta para que ese reino venga y se establezca sobre la tierra. Los gobiernos están en decadencia, hermanos. Las situaciones están saliendo de control ya ahora para donde quiera que nosotros miremos. Si miramos para Europa, miramos para Asia, miramos para otros continentes, América Latina, aún el país de Estados Unidos, estamos viendo que hay muchas situaciones en las cuales los gobiernos no tienen control ya. ¿Por qué? Porque está llegando ya a su final estas naciones. Ya pronto el anticristo se levantará y querrá ser un reino mundial y después rebelarse en contra de Dios. Y eso será la señal de que el Hijo del Hombre, Jesucristo, vendrá ya a pelear contra las naciones de la tierra y a poner su reino milenial, hermanos. Amén. Ve algo bien interesante acá cuando dice vara, hermanos, porque dice, saldrá una vara del tronco de Isaí. Algo interesante acá, cuando se refiere a vara en hebreo, hermanos, significa noun, N-O-U-N, y define, hermanos, un pedazo de madera relativamente fino, usado como instrumento de castigo. Eso es lo que significa, hermanos, una vara en hebreo. Un pedazo de madera, hermanos, de bastante fino, que se usa para castigar, porque no se rompe fácilmente, hermanos. Y esto representa la venida de Cristo Jesús a reinar sobre las naciones, que Él vendrá y impondrá el orden y la justicia conforme a la voluntad de Dios. Ahora en nuestro tiempo no se está haciendo la voluntad de Dios acá en la tierra. Los reyes de la tierra no están haciendo la voluntad de Dios, sino que al contrario están aprobando leyes que van en contra de la voluntad de Dios, lo cual solamente está provocando que la ira de Dios descienda y va a descender prontamente, hermanos, sobre la humanidad. Pero va a venir pronto Jesucristo y Él sí va a poder venir y regir con vara de hierro a las naciones, hermanos. Isaías 11:2 nos dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, escucha esto, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Amén. Vea, acá lo está diciendo acá en este versículo, hermanos, en Isaías 11:2, que sobre él, hermanos, reposará el espíritu de Jehová. Y da las características que estarán sobre este rey, el rey que va a reinar sobre la tierra, que es Jesucristo. Dice, espíritu de sabiduría, hermano. Primero dice, el espíritu de Jehová estará sobre él. Vemos que en el ministerio de Jesús acá en la tierra, el espíritu de Dios estuvo en Jesucristo, el cual le respaldó para hacer milagros y lo más importante, ir hasta la cruz y dar su vida por toda la humanidad. Dice, espíritu de sabiduría, el cual le haría entender el propósito de su investidura y actuar de acuerdo a la expectativa de nuestro Padre Celestial, hermanos. Siguiente, espíritu de inteligencia, que sabría cómo actuar en cada circunstancia en el reino. En los 3 años y medio que Jesucristo estuvo acá en la tierra, a él procuraron tentarle de muchas maneras, pero nunca le hallaron falta. ¿Por qué? Porque había espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia sobre él. Y para poder reinar sobre esta tierra con sabiduría, con inteligencia, hermanos, tiene que estar el Espíritu de Dios sobre esta persona. Y la única persona que llena los requisitos es el Hijo de Dios, Jesucristo, quien dio su vida por nosotros allá en la cruz del Calvario. También nos dice que tendrá un espíritu de consejo, hermanos. A través de ello daría a conocer la voluntad de Dios. Cuando el reino milenial, hermanos, esté acá sobre la tierra, hermanos, lo que se va a llevar a cabo acá en la tierra es la voluntad de Dios. El rey que va a estar acá en la tierra, que es Jesucristo, va a hacer la voluntad de Dios acá en la tierra. No va a ser como ahora en los gobiernos humanos terrenales que tenemos, que cada gobernante hace lo que quiere. Y la mayoría de cosas que hace son desagradables delante de Dios. Pero todo eso va a terminar un día.
Pronto viene la venida de Cristo Jesús. Pronto Él viene a reinar a este mundo. Por eso como iglesia, como conocedores de la palabra de Dios, como creyentes que hemos conocido y hemos entregado nuestra vida a Cristo Jesús, es necesario pararnos firmes ahora más que nunca, que vemos que la maldad se está levantando de una manera acelerada. ¿Por qué? Porque el tiempo se acerca. Cristo viene pronto. Cristo vendrá pronto a reinar sobre las naciones de la tierra, y toda impiedad y toda malicia será destruida, hermanos. Vale la pena servir a Cristo. Vale la pena entregarse a Cristo y vivir para Él, porque también nosotros vamos a reinar con Él, hermanos. Amén. Espíritu de consejo, hermanos. Isaías 9:6 da otra profecía acerca de esto. Dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Es el nombre que va a recibir el rey que va a reinar sobre la tierra, Jesucristo. Amén. También dice que va a recibir un espíritu de poder. Tendría la autoridad de Dios completa en él, de acuerdo a la obediencia y sumisión conforme a su misión. Cristo fue obediente y sumiso en su ministerio terrenal, y también lo será en el reino terrenal cuando Él venga a reinar por 1000 años. Ya Dios lo ha prometido, Dios lo anunció de antemano a través de los profetas en el Antiguo Testamento, cientos de años antes que Jesucristo viniera a dar su vida por toda la humanidad, y ahora vendrá el cumplimiento del reino eterno que será llevado a cabo acá en la tierra, hermanos. Y dice: y un espíritu de conocimiento de la voluntad divina para poder vivir piadosamente. Así que un día tendremos que dar cuenta nosotros también, hermanos. Jesucristo y el Padre, dice la Escritura, que son uno solo. Amén. Y la voluntad que Cristo hará acá en la tierra será la voluntad de nuestro Padre Celestial, hermanos. Ahora, el reino del Hijo de David sería santo y justo. Esta es otra profecía, hermanos. Veamos ahí Isaías capítulo 11, verso 3. Nos dice: y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Mira qué diferencia acá, hermano. El único que va a poder juzgar correctamente, sabiamente y justamente sobre la tierra se llama Jesucristo. Y ahí no ha habido ni habrá otro que pueda reinar. El único que va a querer imitar a ese reino será el anticristo, que va a querer venir y hacer un nuevo orden mundial, una sola moneda, tener a todo el mundo, a todas las naciones bajo su mando. Pero será el engañador, el hombre de impiedad, el hombre que después levantará una imagen para que sea adorado, y se rebelará en contra de la humanidad y querrá venir y pelear en contra de Cristo Jesús, cuando Cristo Jesús descienda a imponer su reino terrenal acá en la tierra. Amén. Entonces dice acá: y le haré entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oiga sus oídos. Amén. El Espíritu de Dios dará al rey diligencia en temer a Dios. Así que es cuando acontezca el rapto de la iglesia, si usted no se ha convertido completamente, o amigo o amiga no ha venido al Señor, y por un caso le tocará entrar a este periodo de tribulación, cuando venga este hombre de mentira, usted se dará cuenta que será un imitador, porque por poco tiempo él aparentará ser el Mesías, el enviado de Dios. Pero después de un tiempo se revelará y mostrará todo lo contrario al verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Pero no es necesario quedarnos a la tribulación para ver cómo va a acontecer esta situación, sino que ahora es de agarrarnos de Cristo Jesús, servirle con todo nuestro corazón, darle la espalda al mundo, y cuando suene la trompeta nos vamos con Cristo a la boda del Cordero por 7 años.
y después regresamos a este mundo a reinar con Cristo después de que haya sido pasada la tribulación sobre esta tierra y sobre todos aquellos que han negado y se han avergonzado del nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que los cristianos debemos manifestar gratitud porque nuestro Señor es un juez justo. Amén. Su juicio no se hará sobre la base de un conocimiento simple de los hechos. El Señor juzgará a las naciones justamente y dará su merecido a cada quien según se lo merezca. Pero de todos aquellos que ahora le reconozcan y se humillen delante de Él, Él también es un juez justo, el cual nos recompensará, hermanos. Isaías 11, capítulo 4 nos dice, sino que juzgará con justicia a los pobres. Mire, ¿quiénes son los que más reciben injusticia sobre la faz de la tierra? Son los pobres. Si nos vamos para el continente, hermanos, allá en África, hay muchos países pobres, pero también hay países donde hay hombres que son multimillonarios, en los cuales pueden invertir dinero para sacar de la pobreza, para darle de comer a este continente tan pobre. Y si nos vamos más lejos, el hombre está gastando billones de dólares por mandar aparatos a otros planetas donde no hay vida, en vez de utilizar ese dinero y poder dar alimento y poder sacar de la pobreza a muchos países. Entonces, ¿quiénes son los más perjudicados en la tierra? Los pobres. ¿Y qué nos dice acá la palabra de Dios entonces, hermanos? Juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Eso es lo que va a acontecer cuando Cristo Jesús descienda, hermanos, con sus santos ángeles a reinar acá en la tierra al final de la tribulación. ¿A quiénes va a juzgar primeramente? A los pobres y a los mansos. Pero ¿a quiénes va a herir, hermanos? Al impío. Dice, con la vara de su boca, con el espíritu de sus labios matará al impío. Cristo será un juez distinto a los seres, a los jueces humanos. Nunca ningún juez, por muy bueno que sea, va a poder compararse al juez que es el Rey de los siglos, Jesucristo, que vendrá a reinar sobre la tierra. Los jueces de la tierra acá se corrompen fácilmente. Por el amor al dinero se corrompen fácilmente. Países subdesarrollados como países desarrollados es lo mismo. Hay mucha maldad en el corazón del ser humano. Pero viene un juez justo que va a reinar sobre la tierra. Y a él no se le va a pasar nada. El pobre recibirá misericordia. Los mansos recibirán misericordia de este juez justo. Pero los impíos serán destrozados por la vara de su boca, por el espíritu de su labio, serán destrozados, hermanos, serán eliminados. Él matará al impío, dice la palabra de Dios. Nosotros los cristianos, hermanos, debemos orar y ser justos con nuestro trato con los demás. Porque si nosotros no somos justos, hermanos, con nuestro prójimo, tampoco este juez justo que viene a reinar sobre la tierra va a ser justo con nosotros. Tenemos que ser justos, si no, no vamos a alcanzar la justicia de Cristo. Miqueas 6:8 nos dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte delante de tu Dios. Es lo único que está pidiendo Dios delante de la humanidad en este momento. Hacer justicia, amar misericordia y humillarte delante de Dios. Así que Cristo es defensor, hermanos, de los pobres y los mansos de la tierra. Amén. Mateo capítulo 5:6 dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Jesucristo mismo lo dijo. Él herirá con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Vamos a Apocalipsis 19:15. Esto es lo que va a acontecer cuando Cristo Jesús esté descendiendo acá a la tierra al final de la gran tribulación. Dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Dice, de su boca sale una espada aguda. ¿Y cuál es esa espada aguda? Es la palabra de Cristo. La palabra que tiene poder.
Por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra. Fueron creados los animales. Fue creado el cielo. Fue creado la lumbrera mayor, la lumbrera menor. Fue creado el universo. Fuimos creados nosotros los seres humanos con la palabra de Dios. Y asimismo también con la palabra de Dios serán eliminadas las naciones de la tierra en aquel día cuando Cristo Jesús esté descendiendo para poder reinar y colocar su reino milenial. Un reino de justicia acá sobre la tierra, hermano. Isaías 11:5, el siguiente versículo nos dice: y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura, hermanos. Amén. Acá vemos las características aún de su vestuario, que ejercerán equidad, justicia, verdad y juicio delante de Dios y delante de las naciones, hermanos. Este reino que viene a la tierra será un reino justo, acorde a la voluntad de Dios. Así que nuestro rey está dispuesto a actuar con justicia y con fidelidad, hermanos. ¿Vale la pena servir a un rey así, hermanos? A veces el ser humano le sirve a reyes terrenales, le sirve a gobernadores terrenales, que después les dan la espalda y los olvidan. Pero es mejor servir a este rey de reyes, que va a venir a juzgar sobre la tierra, que dará al impío, que dará al pecador, que dará al malo su justo juicio, lo que se merece, y también al pobre, al manso, aquel que sufrió por la justicia, será recompensado en el reino de Cristo Jesús. Así que el malo recibirá su recompensa y el bueno también recibirá su recompensa, hermanos. Amén. Ahora el tercer y último punto: el reino del Hijo de David será de paz y conocimiento pleno. Vamos ya a Isaías 11, verso 6. En el reino del Señor regresará la mansedumbre de las fieras. Aquí vamos a ver unos detalles muy importantes, hermano. Que la Biblia, la palabra de Dios, nos declara a nosotros cómo va a ser este reino milenial de Cristo Jesús. Un reino perfecto, en lo cual no va a haber injusticias, en lo cual todo será en equidad delante de Dios. Isaías 11:6 dice, vea lo que dice acá: morará el lobo con el cordero. ¿Vemos eso ahora en nuestros tiempos? No se puede. Ya lo vamos a estar viendo por qué. Y el leopardo con el cabrito se acostará. Eso es lo que va a acontecer en el reino milenial. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. Ahora entremos en detalle en lo que dice este versículo, hermano. Cristo redimió la tierra del pecado. Y como Cristo venció el pecado, venció la muerte, solo Él puede redimir la tierra una vez más a su estado original. Solamente Cristo Jesús. El ser humano no puede. El ser humano no puede volver a hacer a la humanidad al principio como allá en el huerto del Edén. No puede, no tiene la autoridad. El único que tiene la autoridad es aquel que venció la muerte, y Él se llama Cristo Jesús. Adán fue llamado a señorear sobre todos los animales, a estar por encima de los animales. Ahora no. Si usted quiere ir a dominar los leones, se lo van a comer. Ese no era el estado original que Dios puso para la humanidad, sino que el hombre estuviera por encima de los animales y los animales le obedecieran y los animales no se atacaran entre sí ni se comieran. Ese no era el plan de Dios, pero el pecado vino a destruir y a distorsionar el plan de Dios, no solamente con la humanidad, sino aún con la naturaleza misma, la creación de Dios. El pecado trastornó la creación. Los animales también alcanzaron. Hoy vemos que los animalitos se matan los unos a los otros por comida, por conseguir pareja, por tanta cosa. Aún los animales alcanzaron la maldición del pecado. Por eso vemos la actitud de los animales. Cuando usted ve a los animalitos, si usted ve actitudes erróneas en los animalitos, diga, es la causa del pecado. Y cuando usted vea en otras personas actitudes erróneas que no van acorde a la voluntad, diga, consecuencia del pecado. Cuando usted ve actitudes malas sobre su vida, usted diga, esta es la consecuencia del pecado. Y necesitamos ser redimidos, completamente 100%. Y ese es el plan de Dios que se va a llevar a cabo en el reino milenial, donde todo va a volver a ser una vez más al estado original en el cual fue creado el ser humano. ¿Y dónde va a quedar el enemigo? Burlado. El enemigo se va a ir
para allá, para el lago de fuego, juntamente con los demonios y todos aquellos que no quieren servir a Dios, aquellos que rechazan el sacrificio de Cristo Jesús. La creación será libertada de la corrupción del pecado. Esto ya aconteció, todavía no ha acontecido. Aconteció la primera parte, la más importante, redimir al ser humano, al hombre de su pecado para reconciliarlo con Dios. Eso ya está. A través de Cristo estamos reconciliados con Dios. Pero esta otra parte de que la creación será libertada de la corrupción del pecado va a acontecer en el reino milenial. Romanos 8:21 acá nos dice el apóstol Pablo: porque también la creación misma será libertada de la esclavitud, de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Esto va a acontecer en el reino milenial. Las consecuencias del pecado, hermanos. Entonces, morará el lobo con el cordero. No se pelearán, no se comerán. El leopardo con el cabrito se acostarán. No va a haber ningún problema, hermanos. El león y la bestia doméstica andarán juntos. Ahí va a andar el león con la vaca juntamente, hermanos, paseando por un lado y para otro. Y dice, y en el reino de Cristo un niño los pastoreará. Un niño va a pastorear al león, un niño va a pastorear al oso, un niño va a pastorear la vaca, los caballos, los animales salvajes. Un niño, hermanos, amén. Vean la tranquilidad, la paz que va a haber sobre el reino milenial de Cristo Jesús. Todo va a volver una vez más a la creación original, hermanos, el cual el enemigo, por causa del pecado, le vino a robar a los primeros hombres que fueron creados, hermanos. Pero como Cristo Jesús ya vino a pagar el precio por el pecado y vencer la muerte, ahora viene el cumplimiento en el cual el reino de Cristo será establecido en la tierra y Él va a reconciliar todas las cosas completamente al 100% delante de Dios. Empezando, hermanos, con el ser humano y terminando aún con los animales. Un niño lo va a pastorear, hermanos. Isaías 11:7 nos dice: la vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas y el león como el buey comerá paja. Los animales no se comerán el uno al otro. Pasarán juntos, comerán paja juntos, hermanos. No va a haber maldad, hermanos. En el reino milenial de Cristo Jesús no va a haber maldad en el ser humano. ¿Por qué? Porque al inicio del reino milenial de Cristo nos dice la palabra en el libro de Apocalipsis que Satanás será atado por 1000 años, en lo cual no habrá engaño en el reino milenial. Ahora tenemos engaño por todos lados, porque Satanás, que es el príncipe de este mundo, y sus demonios están a la intemperie. Están por todos lados empujando al ser humano para que hagan el mal, para que hagan el pecado, para que roben, para que maten, para que hagan esto, para que hagan lo otro, todo lo que está en contra de la voluntad de Dios. Pero en el reino milenial de Cristo, primero Satanás es atado por 1000 años. Ya no puede engañar a nadie. Entonces, todas las naciones de la tierra tendrán que someterse a la voluntad de Dios. Y en ese reino queremos estar nosotros también. Entonces, hermano, el mundo regresará a ser un Edén una vez más. La vaca y la osa comerán juntas en las llanuras y sus crías se echarán juntas, hermanos. Amén. En toda la creación, hermanos, a paz nos ha llamado Dios. En toda relación, hermanos, la paz es importante. Dios creó a Adán y a Eva, los puso en el huerto del Edén, creó todos los animales. ¿Y qué fue? Era lo que distinguía todo: la paz. A eso nos ha llamado Dios. ¿A qué nos llama Dios ahora en nuestro presente? A paz. ¿Y qué es lo que va a reinar en el reino de Cristo, en el reino milenial? La paz de Dios. Amén. Mateo 5:9 nos dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Así que, hermano y hermana, si aún todavía le gusta pelear, usted no va a ser llamado hijo o hija de Dios. Así que ya no siga peleando, porque los pacificadores van a ser llamados hijos de Dios. Pero los peleoneros no pueden ser llamados hijos de Dios. Cuando sufra injusticia, no se preocupe, que ya vendrá el rey justo, que va a ser su rey, y él le va a recompensar. Si alguien se aprovecha de usted, dígale al Señor: te lo pongo en tus manos. Encárgate tú de esa persona, yo no. Entonces Dios se encargará
de esa persona. Si no se arrepiente, él va a recibir su justo juicio por aprovecharse de un hijo de Dios. Así que no peleemos, hermanos. Al final las cosas terrenales se van a quedar, hermanos. No se ponga a pelear por una bicicleta, por un terreno, por una casa, que hasta se quitan la vida, hermanos, y más luego se van a la condenación. No pelee por nada, hermanos. Si Dios le ha bendecido, Dios cuidará sus bendiciones, pero usted agárrese de la mano de Dios y no le ponga tanto amor a las bendiciones, póngale más amor a Cristo Jesús y a guardar su vida en santidad y en consagración para un día poder estar también en el reino de Cristo. Porque los malos no estarán en el reino de Cristo, los malos serán desechados. Amén. En el reino, hermano, el hombre recuperará toda su autoridad sobre la creación. Isaías 11:8. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. El niño de pecho, hermanos, jugará sobre la cueva del áspid. El áspid es una víbora venenosa de colores que se da mucho allá en el Medio Oriente. Una venenosa, hermano. Pero el niño va a jugar con ella, dice la palabra de Dios. No habrá enemistad, hermanos. Esta víbora no le hará daño al niño. Ay, imagínense la paz que va a haber en este reino, hermanos. De un rey justo, Jesucristo, hermano. Que va a estar aún en los niños, aún, hermanos, dentro, hermanos, de la misma naturaleza, dentro de los mismos animales, hermanos, que no harán daño ya a la humanidad. Esa paz será perfecta y solamente se podrá ver en el reino de Cristo Jesús. No tengamos esperanza, hermano, que va a venir paz mundial. Cuando dice la palabra, cuando escuchen que viene la paz es porque el fin se acerca. ¿Y cuándo es que el mundo va a escuchar paz? Cuando se levante el anticristo y trae algunos arreglos a nivel mundial y todo el mundo lo alabe y lo adore. Este es el que estamos esperando, los judíos. Este es el Mesías. Y todas las naciones de la tierra estamos a su servicio, porque usted está trayendo paz a la tierra. Ahí es cuando viene el fin, dice la palabra de Dios. La palabra de Dios no se equivoca, hermanos. Pero ahí es cuando viene el fin, porque Cristo está pronto de venir a reinar sobre la tierra y a destruir a todos aquellos que se opongan a su reino, hermanos. Ay, qué Señor tan malo. No, el Señor va a venir a dar su justo juicio sobre aquellos que se oponen a su reino, hermanos. Amén. Entonces, aquí vemos la autoridad que el hombre redimido tendrá sobre la creación, hermanos. El áspid no tendrá poder sobre un niño. El niño morirá de 100 años, dice la palabra, hermanos. Amén. Isaías 65:20 nos dice: no habrá más ahí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años, y el pecador de 100 años será maldito. En el reino milenial de Cristo, hermano, los niños no morirán de temprana edad, morirán a los 100 años, por muy temprana edad. Y el viejo no morirá, sino que hasta que haya cumplido sus días, hermanos. Amén. Isaías 11:9 nos dice: no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte. Miren, aquí lo está diciendo Dios. Nadie hará mal, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren la mar. En el reino milenial de Cristo Jesús, el conocimiento de Dios estará cubriendo todas las naciones de la tierra como las aguas cubren la mar. No va a haber nadie en el reino milenial, cuando Cristo Jesús esté gobernando sobre las naciones, que no conozca de Dios. Todos van a conocer a Dios. Y todos van a ser regidos a través de Cristo Jesús, el Rey de las naciones. Aquel que Dios prometió a David, que de sus raíces, de su descendencia, iba a levantar al Rey que iba a venir a reinar sobre la tierra, hermanos. Isaías 11:10 nos dice: acontecerá que en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón, por bandera, a los pueblos será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Amén. Así que Cristo es la raíz de Isaí. Cristo traerá justicia a las naciones, hermanos. Amén. Isaías 42:4 nos dice: no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Ahora Hebreos 12:28 nos dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible,
tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Si lo que perece tuvo gloria, hermanos, más gloria tiene lo que permanece. 2 Corintios 3:11 nos dice el apóstol Pablo, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Si vemos un poco de gloria ahora en las naciones de la tierra, que es algo que va a perecer, cuánto más gloria tendrá aquello que va a permanecer para siempre en el reino milenial de Cristo Jesús. Así que lo que estamos viviendo ahora, hermanos, amigos, estamos viviendo el tiempo antes del fin. Las señales hablan por sí mismas. El entendido entienda, dice la palabra. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia por medio de la Escritura, que estemos a cuentas. Porque pronto será el rapto de la iglesia. Pronto Cristo levantará a su iglesia, hermanos. Después vienen los 7 años de tribulación, donde será probada la humanidad, donde vendrán los juicios, la ira de Dios, hermano, vendrá sobre la tierra. Y muchos blasfemarán el nombre de Dios. Y los que se hayan quedado en la tribulación, la única manera que tendrán todavía para poder salvarse será que se nieguen a sellarse con el sello de la bestia, el 666, que será puesto sobre la frente o la mano derecha de cada persona. Si no, no va a poder vender ni dormir. No va a poder vender ni comprar. Bueno, tampoco va a dormir porque va a saber que se va a condenar, hermano. No podrán hacer nada, hermanos. Pero dice la palabra de Dios que el que se selle será condenado eternamente. Ya no tendrá parte del reino de Cristo. Pero el que no se quiera condenar, hermanos, tendrá que negarse. Tendrá que sufrir persecución. Tendrá que aguantar hambre. Tendrá que dejar que le maten para poder salvar su alma y así poder ser parte del reino milenial de Cristo Jesús. ¿Para qué esperar la tribulación? Afirmémonos con Cristo hoy. Pongámonos a cuenta con el Señor. El pecado, la vanidad, el deseo del mundo, hermano, eso es algo que solamente nos va a condenar a nosotros los seres humanos. Vengamos a Cristo Jesús. Él ya nos reconcilió con Dios. Solo tenemos que aceptarle y venir en el nombre de Él delante de Dios. Y dice que seamos presentados como santos e irreprensibles delante de nuestro Padre Celestial a través de Cristo Jesús. Y pronto viene ya, hermano, el cumplimiento donde acá en la tierra, en el reino milenial, hermano, todo será reconciliado completamente delante de Dios, desde los animales, hermano, hasta toda la humanidad que esté viviendo sobre la tierra. Amén. Vale la pena servir a Cristo Jesús. No miremos atrás, hoy más que nunca, miremos hacia la meta. Ya no miremos mucho para atrás, miremos hacia la meta. Miremos a esa corona que Cristo tiene preparado para nosotros. Ese galardón, ese reino donde todo será justo, donde todos seremos recompensados justamente, acorde a la voluntad de Dios. Amén. Esta ha sido la palabra de Dios en este momento. Dios nos ha hablado a través de la Escritura, de su palabra, hermanos. Dice la palabra de Dios, mi pueblo peca, pero por falta de conocimiento, porque no estudia las Escrituras. Todo lo que yo le he hablado en este momento, hermano, no hay una palabra que haya salido, hermano, de mi propio razonamiento, o que yo pienso, o que yo creo que es así. No, lo que yo le he hablado, hermano, es la palabra de Dios. Usted ha leído juntamente conmigo. Usted ya no puede dejarse engañar, hermano, por tanto engañador que anda alrededor, hermanos. La palabra de Dios es clara. Tenemos que consagrarnos, limpiarnos del pecado, hermanos. Amén. Consagrarnos delante del Señor y Él tendrá cuidado de nosotros. Amén. Si somos honestos, somos sinceros, somos transparentes delante de Dios, Dios tendrá misericordia de nosotros a través de Cristo Jesús. Pero si no nos humillamos de corazón, dice la palabra de Dios, que Dios no puede ser burlado. Y todo lo que nosotros sembramos, eso mismo vamos a cosechar. Está sembrando para su carne. Va a cegar corrupción, pecado, muerte y condenación eterna. Pero está sembrando para el Espíritu. En la obediencia a Dios a través de la palabra, usted va a cegar vida eterna con Cristo Jesús. Amén. Entonces, ¿qué más nos puede ofrecer Dios? Ya no nos puede ofrecer nada, hermano.
Todo está en nosotros ya ahora. Todo depende de nosotros ya ahora para la salvación de nuestra alma. Si queremos ser parte de ese reino justo que vendrá a la tierra, afirmémonos delante de Dios. Amén. Hasta aquí la clase. Voy a hacer una oración en este momento. Si usted quiere reconciliarse con el Señor o quiere aceptar por primera vez a Cristo Jesús en su corazón y pedirle que le perdone sus pecados y que le ayude para que usted se pueda consagrar y ser parte ahora de ese reino glorioso que vendrá sobre la tierra, en este momento puede hacer esta oración conmigo. Y después estaré orando también para que, si usted tiene alguna petición por la cual usted quiere que oremos, pues también. Dice la palabra de Dios que nos acerquemos confiadamente ante el trono de su gracia y creyendo de que Él es galardonador de los que le creen y los que le buscan. Si creemos, vamos a recibir, hermanos. Si usted cree, ahí mismo puede recibir un milagro glorioso en su vida en este momento. No importa lo que usted esté pasando, para Dios no hay nada imposible. Lo más importante, que creamos de que Dios lo puede hacer y Dios va a hacer una obra maravillosa en nuestra vida. Amén. Así que si quiere reconciliarse con el Señor o aceptar a Cristo, levante su mano en este momento. Amén. Y si tiene alguna petición en específico, todavía la puede escribir y podemos orar al final. Amén. Así que levante su mano y ore conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, me presento delante de ti en este momento. Sé que te he fallado, he sido un pecador. Me acerco a ti para que me perdones de todos mis pecados y me limpies. Ayúdame a caminar y hacer tu voluntad y poder servirte. Ayúdame a poder congregarme, a poder orar, a poder estudiar tu palabra y así también poder ser un día parte de ese reino eterno, justo y perfecto. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido, Padre, en este momento. Amén. Ahora, Padre mío, te pido, Señor, por cada una de las peticiones, Padre mío, de cada uno de los que han estado, mi Dios, acá en este momento, siendo parte de esta hermosa enseñanza. Pon tu mano de poder, Padre mío. Pon tu mano de salud, de sanidad, de provisión, Padre, sobre cada vida. Tú sabes las necesidades que pasamos cada uno de nosotros. Mas tú nos dices, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrán por añadidura. Aleluya. Pero en esta hora, Padre, pedimos creyendo de que tú puedes obrar, Padre, no importando la necesidad. Si es por salud, Padre, tú puedes obrar un milagro maravilloso y dar la salud que necesitan. Si está pasando por problemas financieros, Padre, por provisión, provee, Padre Santo, conforme a tus riquezas en gloria. Cualquier situación, Padre, de confusión, de sentimientos, Padre mío, depresión, Padre, aún pensamientos de suicidio, mi Dios, aún falta de amor propio, Padre mío. Si alguien no le está sintiendo ya sentido a la vida, Padre, que en esta hora tu Espíritu Santo brille a través de tu palabra en su vida, de que hay esperanza en ti, Cristo Jesús. Te lo pedimos en esta hora, Padre, creyendo de que tú eres poderoso para obrar para aquellos que se acercan confiadamente ante el trono de tu gracia, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Así que el Señor les bendiga y cuídense mucho.